Y precisamente cuando uno habla de la educación y distingue entre educación formal y educación no formal. Aquella educación formal es la que sigue parámetros reglados y que otorga títulos de validez oficial. En cambio, la no formal sigue parámetros no reglados, no establecidos, y los títulos que otorgan no tienen validez oficial. Obviamente que esto no quiere decir que no sea valioso, que no sea importante, porque hay gente que tiene título de una mera academia privada y puede trabajar y ganar dinero, como las academias de folclore, de computación, etcétera, etcétera. Lo único que señalo yo allí, que la ley 27.064 del año 2015 dice que las guarderías o los jardines maternales deberían estar a cargo de docentes con títulos docentes, porque más de una vez quienes cuidan a nuestros niños no tienen títulos docentes y trabajan en guarderías. Al menos la directora de esta guardería, ahora se llaman jardines maternales o jardines de infantes o prejardines o lo que fuera, es lo que está diciendo la ley nacional que debería tenderse. En el ámbito educativo, hablamos en los términos de la ley desde el año 95, se dice establecimientos educativos públicos de gestión estatal y de gestión privada. Todos son públicos, pero la gestión es del Estado o de los particulares. Y dentro de los establecimientos educativos públicos de gestión privada, que los vamos a encargar de analizar, están los que son adscriptos a la enseñanza oficial o son incorporados o reconocidos, como se dice en distintas provincias, aquellos que el Estado los ha autorizado a funcionar como tal, a ejercer la función de enseñar y otorgar títulos de validez oficial. Estos siguen planes oficiales, siguen modelos oficiales con algunas variantes propias de la iniciativa privada, pero tienen planta educativa, planta funcional aprobada por la autoridad administrativa. Y otros son los no reconocidos, que, vuelvo a decir, las academias particulares, las guarderías, que lo único que tienen que hacer saber, por razones de buena fe, es que los títulos que otorgan, o los planes y títulos que otorgan, no tienen validez oficial. Normalmente son controlados por las municipalidades desde el aspecto edilicio o del aspecto sanitario, pero no tienen mucho más control. En cambio, los establecimientos adscritos, reconocidos, tienen control estatal mucho, pero mucho más intenso. Los particulares pueden colaborar con la administración pública en distintas actividades y una de ellas es la educación. Como decíamos, la educación privada, adscripta o reconocida tiene una fuerte regulación, mucho más desde el punto de vista contable cuando tienen aportes estatales, porque es el Estado el que le paga los sueldos a los docentes, los aportes jubilatorios, los aportes sindicales, los aportes a la obra social. Aquí puede pagar todo, puede pagar un porcentaje, puede pagar una parte. Hay otros institutos que no tienen aporte oficial, de manera que no tienen este control, pero tienen el control pedagógico porque obviamente están adscriptos, reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial, ¿no? Esto es lo que yo recién estaba diciendo. Y ya estoy anticipando que a partir de la década de los 90, quienes controlan, supervisan la enseñanza educativa formal privada son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo esto porque anteriormente había escuelas privadas adscriptas al sistema nacional, yo he dado clases del sistema nacional, o adscriptas al sistema provincial. Desde la época menemista, todas las escuelas del nivel inicial, primario, secundario y terciario que pertenecían a la nación fueron transferidas a las provincias. Las escuelas privadas no podían ser transferidas porque no eran de la nación, pero se transfirió su supervisión y ahora es de la provincia
o es de la capital o de la cava. En cambio, el nivel universitario, tanto el nacional como el provincial, tiene un fuerte contralor del Estado nacional. Sigue siendo controlado por las normas nacionales y por el Ministerio de Educación. Es cierto que las universidades tienen autonomía. La autonomía de las universidades nacionales surge de la Constitución Nacional ahora. La autonomía de las universidades privadas surge de la Ley de Educación Superior. Es una autonomía que no es como el de una provincia, pero es importante esta autonomía. Dentro del personal, de los dependientes, dentro de los subordinados, vamos a distinguir al personal directivo, docente y docente auxiliar. Estos son los que están abarcados por la ley que ya estoy planteando, es la ley 13.047. Y dentro de una escuela privada hay personal de planta funcional, programático o curricular. Son aquellos docentes que desempeñan las mismas funciones que tiene una escuela provincial, que han sido aprobadas por la autoridad provincial. Y hay otro personal, el extracurricular o fuera de planta o extraprogramático, como se lo suele llamar, que ha sido creado por el dueño de la escuela, que no responde a la modalidad clásica de una escuela estatal y que normalmente los salarios los va a pagar derechamente el dueño de la escuela y no va a tener un aporte estatal para el pago de los salarios. En realidad los salarios siempre los paga el empleador, pero en el fondo, en el caso de los curriculares, el dinero viene normalmente del gobierno provincial, a veces en un porcentaje muy alto, total o parcial, o no. Y por otra parte, en una escuela privada está el personal docente, el personal, perdón, no docente. Estos van a estar regidos por un convenio colectivo, depende, hay uno en la capital federal y otro que está en el interior del país. Normalmente está en el gremio del SOEM, que es un gremio nacional que abarca al personal no docente de las escuelas privadas, incluso de las universidades. Bueno, acá hay otros problemas que no lo vamos a abordar en esta oportunidad. En el contrato de trabajo, porque la educación es mucho más amplio que el tema del contrato de trabajo en las escuelas o en los institutos privados adscriptos, estamos, como decíamos, interviene el Estado provincial o la CABA, el empleador y el trabajador. Vamos a dejar de lado la temática de los alumnos en esta oportunidad, ¿no? Y obviamente el Estado, las relaciones entre el Estado y el instituto empleador son de derecho administrativo. El dueño de la escuela, el propietario de la escuela, el titular de la escuela, ejerce funciones administrativas por una delegación del Estado, por una concesión del Estado. Cuando otorga un título, cuando obviamente otorga, autoriza las correlatividades y da pases. Todas esas son funciones meramente administrativas que hace el dueño del establecimiento porque el Estado lo ha autorizado. Y esas son funciones administrativas. Pero la relación entre el empleador y los trabajadores en una escuela privada es del derecho del trabajo, del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo. El derecho individual y el derecho colectivo en general, porque se trata de escuelas donde hay trabajadores dependientes, subordinados, a no ser de que sea una escuela cooperativa. Hay escuelas cooperativas. Aquí en Córdoba hay por lo menos 6 escuelas cooperativas donde ejercen distintas funciones los trabajadores. Uno es director, vicedirector, regente. El dinero para pagarle viene del Estado. Tienen distinta remuneración por la función que ejercen, pero a la hora de resolver las cuestiones intrainstitucionales, es una escuela cooperativa y todos son iguales, de manera que ahí no hay una relación de dependencia y se van a regir por la ley de cooperativa. Hay problemas, y serios problemas cuando viene la oportunidad de la aplicación de sanciones disciplinarias, donde el funcionamiento es completamente distinto. Bien, decíamos entonces que si es una escuela cooperativa, se regula por las normas de la ley de cooperativa. La relación interna entre los docentes, si se trata de una escuela en general común y corriente, hay relación de dependencia,
es derecho del trabajo. Derecho del trabajo. Veamos las normas. Las normas que regulan el contrato de trabajo. La pirámide normativa. Primero la Constitución Nacional, obviamente, más el bloque de constitucionalidad federal. Recuerden ustedes que ese bloque de constitucionalidad abarca hoy también a los tratados sobre derechos humanos y el convenio 87 de la OIT que tiene nivel constitucional. Por otra parte, los convenios de la OIT, el 87 no, que está por ahí encima, los convenios del 86 de la OIT tienen nivel supralegal, pero infraconstitucional. Y ahí vamos a agregar a dos recomendaciones, que no son convenios, pero tienen un valor importante y son seguidas. La recomendación OIT-UNESCO del año 66 sobre la situación del personal docente y la recomendación UNESCO del año 1997 sobre docentes de enseñanza superior. Esto lo van a encontrar ustedes en internet sin ningún problema. No son convenios, no son obligatorios, no están ratificados, pero expresan el contenido o su contenido, la voluntad de la humanidad reunida en la UNESCO y en la OIT. Por debajo está la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206 del año 2007. Esta ley fue sancionada en el gobierno de Kirchner. Después de eso, y lo digo claramente porque todavía había un fallo mendocino que citaba en la Ley Federal de Educación, la Ley 24.195, está derogada. La ley de Menem, la ley del año 95, fue derogada por la ley del año 2007. No tenía sentido esta cita, ¿no? Borrando la cita no pasaba nada, no le agregaba ni le quitaba, pero está mal que un tribunal cite una ley derogada. Después de la ley de educación, como dijimos, la ley de educación superior va a la ley 24.521, va a regir los institutos de enseñanza superior, obviamente que son provinciales, porque la enseñanza superior está en las universidades, los institutos universitarios y también los institutos de formación docente que son provinciales. Son provinciales. Así que hay una serie de elementos que están en la ley de educación superior, que no van a regir para los otros niveles educativos. Recuerden que los niveles son inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Seguimos bajando. Ahora sí, vamos a ir a la ley 13.047, el llamado Estatuto Especial de los Docentes Privados. Esta ley es del año 1947. Tiene un decreto reglamentario 4.047 del año 47. Esta ley todavía rige. Es una ley nacional sancionada por el gobierno nacional en la época del general Perón. Todavía rige perforada, hay algunas cosas que no rigen, pero hay algunos artículos importantísimos que siguen rigiendo. Y fundamentalmente, esta ley va a ser completada por la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo va a complementar la regulación normativa del contrato de trabajo de los docentes privados, de todos los docentes privados. Todos los docentes privados, sea adscripta al instituto, sea no adscripto, de todo. La 13.047 rige para todo. La ley de contrato de trabajo para todos, los privados, no los públicos. Ahora bien, acá hay una modificación. Cuando se trata de docentes curriculares, docentes privados, curriculares o de planta funcional aprobada, acá hay una modificación y muy importante, por el principio de la equiparación. Principio de la equiparación. Esto viene del año 47. Se van a agregar al contrato de trabajo regido por la ley nacional normas provinciales. Es decir, hay una transposición de normas provinciales. ¿Por qué? Porque se le van a aplicar a estos docentes
normas que se les aplican a los docentes provinciales. Así son: vacaciones, licencias, salarios, vacaciones, licencias, salarios, incompatibilidades. Estas normas, estos elementos, incluso también, y también se le van a aplicar las leyes jubilatorias. Y fíjense ustedes, entonces, las normas de las leyes provinciales van a venir y se van a completar, van a complementar, si se quiere, este contrato de trabajo. Por eso es que es bastante complejo, ¿no? Pero, por supuesto, aquí en Córdoba, por ejemplo, si nosotros aplicamos la ley de contrato de trabajo sola, la licencia por embarazo y maternidad serían 90 días. 90 días. Pero si aplicamos la ley provincial, que rige a los provinciales, a esta clase de docentes, la licencia por maternidad son 180 días. 180 días. Normalmente las vacaciones de los privados son menores que las vacaciones de los públicos. Entonces las normas provinciales, por el principio de la equiparación, si la escuela sigue planes similares a los provinciales, sigue y otorga títulos del mismo valor, tendría que tener unas normas parecidas. Digo, esto de la equiparación no es absoluta, ¿no? Porque van a ver ustedes que tanto el ingreso como el egreso no son iguales. Por eso es que se complica la mano, ¿no? Porque acá tenemos normas provinciales que se integran al contrato de trabajo nacional. También, obviamente, vamos a tener normas provinciales en la constitución de la provincia, de cada provincia, porque vamos a tener normas de cada provincia. Vamos a tener leyes de educación de cada provincia. Las provincias grandes, lo que yo conozco, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Cava, tienen leyes especiales sobre la educación privada. Son todas más o menos parecidas, son más o menos parecidas. E incluso incurren en algunas inconstitucionalidades, porque la ley provincial dice que la provincia va a dictar un estatuto, y eso no se puede. No se puede, no puede dictar un estatuto a la provincia. Porque el contrato de trabajo, ustedes saben, 75, inciso 12, lo regula el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación. Es decir, cuando una ley provincial le quiere dar una estabilidad distinta, no se puede, al menos que se modifique la Constitución. ¿Qué tenemos que decir ahí? Los docentes de institutos privados adscritos con docentes de escuelas estatales tienen en general los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas incompatibilidades, la misma jornada, el mínimo salarial, las vacaciones, las licencias y las jubilaciones. Pero tienen diferencias. Tienen diferencias. Primero, la naturaleza jurídica de la relación entre trabajador y empleador. En los docentes de escuelas estatales, la relación es de derecho administrativo, es de derecho administrativo regida por los estatutos provinciales. Hoy no hay escuelas nacionales. El Estatuto Nacional, que está la ley ahí pelada, pero no hay escuelas nacionales. Desde la época menemista no hay escuelas nacionales. Entonces, las escuelas provinciales tienen estatutos provinciales. Es derecho administrativo y es derecho administrativo provincial, porque el derecho administrativo es local. En cambio, el empleador de institutos privados y trabajadores es del derecho del trabajo individual. Recuerden que el derecho colectivo de trabajo abarca todo, los públicos, los privados, no hay problema. Es de derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo es un derecho prevalentemente privado. Prevalentemente privado, el derecho administrativo es un derecho público. El derecho del trabajo es prevalentemente privado, pero con normas de orden público. Orden público, que son techos o pisos, pero en orden público que limita la voluntad del empleador. Y el ingreso en una escuela estatal es por un concurso de antecedentes, y si es un cargo jerárquico, antecedentes y oposición. En cambio, en las escuelas privadas depende de la voluntad del dueño. O
Si el dueño de concurso o una selección lo puede hacer. Y por otra parte, hay algunos otros derechos que no tienen los docentes privados. Por ejemplo, los traslados interjurisdiccionales. No se pueden trasladar de una provincia a otra, ¿eh? O de una escuela a otra, salvo que sean del mismo dueño. Y por otra parte, la estabilidad, ya lo estoy anticipando. La estabilidad de los docentes estatales, de los titulares, es una estabilidad absoluta. Artículo 14 bis de la Constitución. En cambio, los docentes privados curriculares, la estabilidad es lo que se llama estabilidad relativa propia. Relativa propia. Los trabajadores de la ley de contrato de trabajo tienen una estabilidad relativa impropia. Ackerman en el último libro habla al revés. Dice estabilidad impropia relativa. Bueno, no importa. No importa. La diferencia está. Si usted trabaja en una academia, tiene la estabilidad de la ley de contrato de trabajo. Despido libre, pero indemnizado. Libre, pero indemnizado. En cambio, si es un docente curricular de una escuela adscripta, para que lo despidan con causa, tiene que hacerle un sumario. Y un sumario que se lo hace una autoridad estatal. No lo hace el empleador, según la ley. Y son tres las causales, pero hay una que está derogada, si ustedes quieren. Quedan dos. Inconducta y mal desempeño, que más o menos se parecen al 242 de la ley de contrato de trabajo, pero eso se llama un despido propuesta. Propone el empleador, el sumario lo hace la autoridad estatal, despide el empleador. Ahora, obviamente, van a los tribunales y el tribunal dice no hay procedimiento, no hay causa, tiene derecho de ser reinstalado. Fíjense que medio se parece a la estabilidad absoluta. La diferencia está en que el empleador puede mandar fuera. Hoy tiene, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores Español. La diferencia con el público es que en el público el empleador no se puede negar a reinstalarlo. Acá sí se puede. Paga la indemnización, pero tiene que pagar los salarios de tramitación, cosa que en un trabajador cualquiera no se paga. Es decir, docente que no se le hace sumario, que no tiene causal, se lo puede reinstalar. Si el empleador no quiere, paga la indemnización del 245 y los salarios de tramitación. ¿Por qué? Y porque el despido es nulo. El despido es nulo y vuelve las cosas al estado anterior. Ahí hay una pequeña diferencia con el despido discriminatorio, en todo caso más que nulo, es de nulidad absoluta. Aunque también ahí el despido se lo tendrá que comer el empleador si ordena la reinstalación, porque verdaderamente corresponde un despido que es absolutamente contrario a toda norma constitucional y convencional. Otra cosa importante, las escuelas privadas, según la ley de Educación Nacional, tienen derecho a tener un ideario, tienen un repertorio de ideas que expresan una cosmovisión del mundo. Y ese ideario también tiene su pata en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque son los padres los que tienen derecho de educar a sus hijos según sus convicciones. Por ende, la escuela privada es una empresa de tendencia o ideológica. Tiene una serie de principios básicos, porque la empresa existe para transmitir esos principios. De manera tal que el trabajador, ideario que no es absoluto, por supuesto que no está al margen de la Constitución, no vamos a decir, en esta escuela admitimos sacrificios humanos, eso no es posible, por supuesto, o discriminamos, no puede ser, no es posible. Pero hay evidentemente una visión del mundo, una perspectiva del mundo diferente de otro, y eso condiciona a los trabajadores, modula los derechos. Por ende, en una escuela privada, normalmente son las religiosas de una u otra religión, tienen una visión del mundo. Y el trabajador que se inserta en esta escuela, no puede contradecir palmariamente esta visión del mundo. Sobre todo porque es el derecho de los padres que tienen a que sus hijos tengan una formación moral o religiosa.
Ahí está, yo estoy citando las normas en donde se basan este derecho de los padres, que tiene raigambre constitucional, porque está en los pactos y declaraciones y convenciones que tienen nivel constitucional. Esto es muy importante y verdaderamente, bueno, acá viene también una gran distinción y una interpretación. ¿Quién es el que está condicionado por la ideología? Para algunos autores son solamente los profesores de la materia de formación. Serían el de religión, el de moral, el de doctrina. Para otros son todos los profesores, porque en definitiva es una visión general. Entonces, alguien uno diría, no, el profesor de matemática no tiene nada que ver. Otros dirían, no, abarca a todos. Y no solamente a los profesores, abarca también a los no docentes. Porque si yo estoy propiciando una visión del mundo, todos los que trabajan en esta escuela deben ser coherentes con esta visión del mundo. Hay casos de la jurisprudencia española, por ejemplo, en la temática de los hospitales. En un hospital religioso, una docente, una enfermera se expresó de manera contraria a la ideología del centro. La ideología del centro, cuando pasaba la custodia, que para los católicos implica llevar el cuerpo de Cristo, pasaba por toda la sala. Si yo soy un enfermo, voy a un hospital religioso, quiero que me traten como religioso que soy. Y si la enfermera va a estar manifestándose de manera negativa ante algo tan importante como es la creencia en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se transforma por el misterio de la transustanciación en la misa, no sería propio que evidentemente aquellos que estamos allí me hagan vivir una situación que no se adecua al ideario del paciente que va a ese hospital porque quiere estar así atendido. Pero yo solamente lo planteo, pero esto da lugar para un montón de cosas. Yo comenté ahora el otro día no sé si era de Misiones, me parece que era de Oberá, de un tribunal, me parece que era de Oberá, el tema de un caso de un tribunal que un docente de un instituto que me parece que era evangélico avisa a la dirección que iba a contraer matrimonio igualitario con otro varón. Por supuesto que lo despidieron diciéndole que eso no se adecuaba al ideario. Lo despidieron, le pagaron, pero después me parece que demandó daño moral, admitió el despido, fue negociado, pero un plus precisamente por el despido discriminatorio. Esto fue planteado. No fue resuelto de la perspectiva del ideario. Esto es lo que yo encontré en la jurisprudencia. El otro día también yo comenté un fallo de La Rioja, donde la docente era docente de un instituto religioso y que había hecho una manifestación pública en un movimiento feminista a favor del aborto y en contra de la iglesia, que decía iglesia basura, vos sos la dictadura, criticándolo al obispo. Entonces, el obispo que en el fondo es el dueño de la escuela. La gente de la escuela no le dijo nada y la despidieron sin causa. La docente dice, me despidieron discriminatoriamente porque me despiden por estas convicciones. El juez hizo lugar, dijo que estaba todo mal. Yo le digo que ni la docente, ni la demandada, ni el juez se dieron cuenta de esto, de que es de una escuela religiosa y que es un ideario. Debieron haberle hecho un sumario y debieron haber hecho el sumario ante la autoridad y despedirla con causa. Con causa, porque si la despiden sin causa, se prestan a que se atribuya o se diga que es un despido discriminatorio. En realidad no lo era, porque evidentemente que el que trabaja en una escuela religiosa puede tener este tipo de ideas, pero si tiene ese tipo de ideas contraria absolutamente a la enseñanza de la iglesia, no debería participar. Esto es absolutamente así. El otro día me contaba una alumna que en una escuela judía, secundaria, una profesora dijo que los judíos eran amarrete y a la clase siguiente no tuvo más. Es como si dijera uno, vamos a negar el holocausto en una escuela judía. Esto no es posible. No es posible. Pero este es un serio problema que hay que ver si la actividad se adecua al ideario. Y hay que ver si la conducta de los trabajadores, y este también es un problema,
abarca a lo público y lo privado, ¿no? Porque hay cosas, actividades privadas que también colisionan con aquel elemento público, ¿no? Bueno, es un tema interesante para tratar. Digo que encontré el fallo ese de Oberá, que si mal no lo recuerdo, que ahora se va a publicar en una revista nacional. En cuanto a la ley, ya dijimos que es la 13047, que abarca a todos los institutos, pero las escuelas adscriptas y los de plantas curriculares tienen este derecho que está en el artículo 13 que habla de el despido directo que está procesalizado o procedimentalizado, ¿no? Procedimentalizado, que para despedirlo con causa hay que hacerle un sumario por parte de la autoridad provincial y hay que, con las causas que allí están. Cuidado, hay alguna otra causa que no hace falta hacer el sumario. Por ejemplo, el 244, el abandono de trabajo, expuesto de una manera mucho más clara, ¿no? Digo que el personal incluido en la ley 13047 es el personal directivo, el docente y el docente auxiliar. No son docentes, el representante legal puede serlo, ¿no? Puede serlo, pero normalmente no lo es, o al menos en la función de representante legal, el contador, el personal de maestranza, bueno, obviamente que no se rigen por la ley 13047. Este es otro problema porque los representantes legales hay que ver si son mandatarios, si son gerentes o si son dependientes. Yo creo que son dependientes del dueño de la escuela, que se exige un representante legal, pero esto ya se va a regir por las normas de la ley de contrato de trabajo. Abarca la 13047 cualquier nivel, pero no al universitario. Cualquier modalidad, pero no al universitario. Los universitarios privados se rigen por la ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo. Y ya le estoy anticipando, no hay convenio colectivo de actividad para los universitarios ni para los otros niveles. No hay convenio, los de la 13047 no tienen convenio de actividad. Sí existe, yo lo puse antes, pero mucho bolilla no les damos, el Consejo Gremial. El Consejo de Gremial es una entidad formada por el gremio, por los patrones y por el Estado, que regula el contrato de trabajo, pero el trabajo no de los criptos, no de los trabajadores adscriptos, sino de los otros, de las academias. Y no puede regular el contrato de los adscriptos, porque los adscriptos están regulados por la provincia. Y no puede ser que este instituto, evidentemente, avance sobre las facultades provinciales. Entonces, si usted quiere saber cuánto hay que pagarle a un trabajador de una academia, van a la página del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada del Ministerio de Trabajo de la Nación y ahí van a ver. Ahora, si se trata de un docente regido por el 137 más las normas provinciales, la jornada y la remuneración la fija la provincia. Entonces ya no podemos ir a la nación, tenemos que ir a la provincia. Fuera de la ley 13047 están los docentes de las guarderías privadas, ahora se llaman jardines maternales o lo que sea. Pueden ser adscriptos, ¿eh? En principio no lo están. Cuidado, acá tenemos un fallo del Tribunal Superior de Córdoba. Normalmente en las guarderías privadas le pagan como si fueran empleados de comercio. Y no es así. Hay que ir al Consejo Gremial de la Enseñanza Privada. Está regido, claro, por las normas municipales que habilitan el establecimiento y mucho control no tienen, pero fíjense que cuidan a nuestros hijos desde los 15 días, los 45 días, hasta los 3 años, porque ahora existe escuelas que tienen jardines de 3 años y verdaderamente es importante y a veces hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Los docentes de las universidades privadas, ya lo dijimos, están ley de contrato de trabajo. Los docentes de las escuelas cooperativas se van a regular por la ley de cooperativa, la ley 2337. Los religiosos profesos. ¿Quiénes son los religiosos profesos? Son los religiosos que tienen los 3 votos, de pobreza, de castidad y obediencia, en las escuelas de su congregación. Es decir, por ejemplo,
un religioso dominico que trabaja en una escuela de los dominicos no es un empleado, es un religioso. ¿Por qué? Y porque es miembro de la familia dueña del instituto. Y la dependencia que tiene, no la tiene por el hecho de prestar un contrato de trabajo, sino la tiene por el voto que hizo, el voto de obediencia que hizo a su familia religiosa. Y eso se va a regir por el derecho canónico, no por el derecho del civil, tiene que ir a los tribunales canónicos. Ahora bien, si ese religioso dominico trabaja en una escuela de los jesuitas, eso es otra cosa. O si un sacerdote del clero secular, que el único voto que tiene es el de castidad, no tiene otros votos, ese si trabaja en una escuela, es un dependiente de la escuela. Los religiosos profesos, hay un montón de ya elementos que están allí jurisprudenciales que van a decir y van a mandar a este religioso al tribunal canónico. Si se pelea usted con el Papa, vaya y litigue entre los tribunales que no son los tribunales civiles, son los tribunales canónicos. Y los docentes de escuelas estatales, obviamente que se van a regir por los estatutos provinciales, Sean, acá en Córdoba hay dos clases de estatuto, primaria y el de enseñanza media, especial y superior. Son dos cosas distintas. Eso ya lo estoy adelantando. En las escuelas privadas se van a aplicar los reglamentos escolares de las escuelas provinciales. Eso sí, porque evidentemente la regulación, ¿qué es lo que tiene que hacer un director, un profesor, un preceptor, un alumno? Eso está arreglado y eso está el reglamento provincial. En Córdoba, el reglamento de escuelas primarias es de 1938 y dice que los docentes no pueden recibir regalos, salvo flores naturales. Es decir, que todo lo que reciben el día del maestro está mal, según este viejo estatuto del año 1930. Fíjense ustedes. Bueno, el personal no docente, tenemos que ver cuál es el gremio que lo tiene afiliado, cuál es el convenio colectivo que se les aplique en la provincia de que se trate o en la zona del país, que el ámbito territorial y personal del convenio colectivo de qué se trata. ¿Qué tiene de particular el contrato de trabajo de los docentes de institutos privados adscriptos? Es un contrato de trabajo. Y es un contrato de trabajo, está dentro de los artículos 21, 22 y 23 de la ley de contrato de trabajo. Normalmente los docentes privados adscriptos están registrados. En este ámbito no se da mucho trabajo, pero puede que haya algunos trabajadores que no estén registrados. Los docentes son personas físicas, claro, son trabajadores y necesitan tener una triple idoneidad. No es un trabajador cualquiera. Idoneidad técnica, que son los títulos. Hay tres clases de títulos, ¿no? El título docente, que es aquellos que hicieron materias pedagógicas y docentes, los títulos habilitantes, que son títulos profesionales, que no tienen materias docentes, pero tienen más cercanía con la materia de qué se trata, y los supletorios que están un poco más lejanos. Yo, por ejemplo, he dado clases de economía y yo tengo economía, una materia dentro de la carrera mía. Este es un título supletorio. Pero para dar derecho civil, yo puedo tener un título habilitante, pero tengo un título. Después está la idoneidad moral, que se supone que no tiene que tener eh, delitos dolosos, delitos de lesa humanidad, quizás un delito culposo por una lesión leve, no sería demasiado problema. Capacidad para poder ser docente. Y esto es un montón de problemas. Ha sido declarado inconstitucional una norma que impedía que una persona que le faltaba un ojo fuera docente, porque que le falte un ojo no le hace mucho. Puede ser incluso un ciego. Stephen Hawking, fíjense cómo estaba, ya era profesor titular de Oxford. Entonces, esto es medio relativo, hay que ver con las normas que hacen que uno tenga una incapacidad absoluta o imposibilidad para dictarlo, y esto da pie para un montón de cosas, un montón de cosas. Yo tengo algunos planteos allí, gente que no estaba en condiciones, sobre todo de la voz, y les revisen un día, usted no puede ser. Bueno, sí, pero hay cosas que no son permanentes, que son mejoran con un tratamiento de 30 días.
Entonces, en todo caso, habrá que hacer una revisación nueva dentro de 30 o 90 días, pero se mejora con un simple tratamiento, con unos antibióticos. Hay cosas que no son incapacidades. Obviamente que si no puede hablar, habría que verlo. Es una cuestión que hay que ver. El periodo de prueba. En el caso de los... no está. Recuerden que el periodo de prueba funciona en el caso de los contratos por tiempo indeterminado, ¿no? Por tiempo indeterminado. Y en el caso de los contratos docentes privados, no habría por qué no aplicar el periodo de prueba, salvo que hubiera un cambio de función. Es decir, yo voy a ser profesor y entro con 3 horas, ahí me aplican el periodo de prueba, pero después me incorporan otras horas más, ya no tiene sentido. Ya probé que puedo ser profesor. Ahora, si me pasan a ser director, es probable que una función distinta también podría tenerlo 3 meses para saber si soy capaz o no. El tema de la antigüedad también es otra cosa interesante. Una cosa es la antigüedad en el sistema, a los fines de las vacaciones, a los fines de la jubilación, a los fines de los adicionales, es la antigüedad en el sistema. En cambio, la antigüedad a los fines de la indemnización del 248, del 245, vamos a tener que ir al artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, la antigüedad son dos cosas distintas. Antigüedad para los adicionales, para las vacaciones, etcétera, etcétera, y la antigüedad a los fines del cálculo de la operación aritmética del despido. El empleador de las escuelas privadas, también estamos hablando siempre fundamentalmente de las escuelas privadas adscriptas, incorporadas o reconocidas. No es una persona cualquiera. Puede ser una persona física, pero no cualquier persona física. Las normas provinciales regulan personas de reconocida solvencia material, porque tener una escuela hace falta elementos materiales y solvencia moral y conocimiento en la temática educativa, o puede ser una persona jurídica. En Córdoba, por ejemplo, la Constitución prohíbe que sea un empleador una sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, bueno, esto es en Córdoba. La ley de educación nacional habla de manera muy genérica, incluso habla de otro tipo de asociaciones. La ley nacional es bastante genérica. Las leyes provinciales van a tener que regular eso, porque no le podemos dar la posibilidad de oficial a quien no tiene idoneidad o solvencia moral y material. Entonces es un tema que hay que ver. Hay que ver. Por ahí estoy citando la ley provincial, la ley nacional. Bueno, en general se van a regir por la ley nacional. Claro que hay una relación de dependencia y esto, la empresa educativa es una empresa. Una empresa que en principio no tiene que tener fines de lucro. Aunque hay se dice escuela de asociación, o escuelas, o algunas escuelas que persiguen fines de lucro, algunas se hablan de dueño, escuelas de una asociación, como pueden ser las parroquiales, el obispado, las religiosas, y otras que, a pesar de tener una pátina de una entidad como una fundación, pueden tener un dueño, esto ya lo sabemos. Pero en el fondo es una relación de dependencia porque el trabajador se inserta en una empresa ajena, salvo que fuera una cooperativa, ya vuelvo a decir, o que fuera el religioso que es dueño de la empresa también. Normalmente el trabajador trabaja en una empresa que no le pertenece. Entonces la ajenidad propia de los caracteres del contrato. Fíjense ustedes que acá hay algunas cosas importantes. El contrato de trabajo docente de institutos adscriptos de encargos curriculares. Vamos a dejar de lado a los trabajadores de una academia cualquiera, ¿no? El contrato es consensual, el contrato de trabajo es un contrato consensual, pero necesita la aprobación estatal. Es decir, cuando yo ingreso a una escuela privada, es el dueño el que me propone sin concurso, sin nada. Basta que tenga título y hasta por ahí nomás lo eleva, lo eleva. El Estado lo tiene que aprobar y lo aprueba de manera tácita, eso dice la ley, ¿no? Cuando pasa un tiempo, normalmente es el MAP, ahora se hace el MAP electrónico, donde si hay observación, el Estado lo va a devolver. Si este señor le está faltando el apto psicofísico, el título no es suficiente, etcétera, etcétera. Si no lo observa,
y le manda el dinero para pagarle, está aprobado. Es decir, hay un control leve, pero control al fin, distinto de cualquier otro trabajador privado, ¿no? Donde normalmente el contrato es consensual. Yo voy a trabajar en la construcción, no me piden nada, venga, trabaja y ya está. Se terminó. El contrato es personal o intuitu persona. Claro, acá me interesa las cualidades en todo caso, el que lo va a reemplazar depende del dueño. Y puede haber una selección. Ojo, en la escuela privada no es obligatorio, pero es posible. Hay fallo de la Corte Suprema.